Esta es la tercera exposición que habíamos programado para este año 2021, que era como prolegómeno a toda la celebración del 700 aniversario, y era por la tercera exposición que recorre un poco todo lo que es en fotografía desde el siglo XIX al XXI. Hay que recordar que en febrero hicimos a de Portugalete durante el siglo XIX, en junio hicimos una segunda exposición que era sobre los muelles de la villa por toda la zona marinera y la tradición marítima de Portugalete, y esta tercera exposición que de alguna forma recorre lo que es el Portugalete en imágenes durante el siglo XX, ¿no? Entonces, es una exposición que yo creo que la gente la va a sentir como mucho más actual, porque gran parte de los vecinos y vecinas, sobre todo los que tienen ya más edad, han conocido gran parte de lo que hoy se expone aquí, han participado muchos de ellos en fotografías y sobre todo han vivido esas tradiciones, esos eventos culturales, sociales, deportivos y sobre todo esos elementos patrimoniales y edificios que conocieron en su niñez. Y los que no lo conocieron seguro que han oído hablar en sus casas de todas estas fotos que hoy en día se pueden ver aquí en la Torre Salazar hasta finales de octubre. Entonces, yo creo que hay que destacar dos cosas. Primero es un poco las imágenes del siglo XX en lo que ha sido siempre Portugalete en su vida social, cultural, deportiva, vecinal, con diferentes tipos de actividades que, las hemos oído hablar o las hemos vivido los que tenemos ya alguna edad, pero sobre todo que impresionan verla cómo se celebraban en aquellos momentos, ¿no? Y luego también esos elementos patrimoniales, edificios característicos de Portugalete, que muchos de ellos con el paso del tiempo desaparecieron, como el Palacio Chavarri, el Palacio de Chapa, cuya contraportada y portada son un poco los que ilustran este cuadernillo que hemos sacado, o también como fue el Cine Ideal, el Cinemar, elementos característicos como fueron también las vaquillas, un poco el teatrillo también que desapareció, es decir, elementos patrimoniales que en su día fueron iconos de la villa de Portugalete. Pero yo creo que lo más importante de la exposición es sobre todo contemplar cómo el siglo XX en Portugalete también tenía una gran actividad en la calle, cómo había una intensa actividad cultural, festiva y sobre todo de mucha gente que participaba en esos eventos, y especialmente poder ver cómo se celebraban. Llama la atención muchísimas fotos. A mí personalmente me ha llamado la atención una de la estatua de Víctor Chavarri, en la que alrededor de 40 o 50 personas estaban subidos hasta la cabeza de la estatua de Víctor Chavarri, disfrutando de un evento que había en la plaza del Solar, o ver el Palacio de Chapa con la diligencia de principios de siglo, cuando no había ningún otro elemento que podía transportar a la gente, como la diligencia pasaba por delante de la casa de Chapa, del Palacio de Chapa, y transportaba a las personas, o el tranvía que muchos de los vecinos de Porto han conocido y han montado en él, que muchos de los más jóvenes no tuvimos la posibilidad de conocerla. Así que yo creo que es una exposición que va a gustar mucho. Animarles a todos los vecinos y vecinas a que vengan a la Torre Salazar, donde van a poder además coger el cuadernillo que hemos editado con todas las fotografías, que también estarán subidas próximamente en la página web del Ayuntamiento, y especialmente a contemplar una parte importante de la historia de la villa. Bueno, esta es la exposición que todo portugalujo de pro estaba esperando. ¿Por qué? Porque es que es la tonadilla habitual entre los portugalujos amantes de la historia. Pero ¿por qué tiraron este edificio? ¿Por qué tiraron el teatrillo? ¿Por qué ya no tenemos el Cinemar? ¿Por qué no tenemos el Palacio de Chapa, el Palacio de Chavarri? ¿Verdad que aquí podemos por lo menos recuperar o rememorar aquellos edificios perdidos? La idea ha sido un poco llegar a los sentimientos, al rememorar lo que llevamos dentro. Ahora me doy cuenta que hablando con vosotros, digo, es que soy muy mayor, porque esto sí no sabía ni que existía el tranvía. Y claro, pues entonces por lo menos que sirva, porque sí que habréis oído a vuestros padres, a los mayores, habéis oído hablar de esto. Lo que ha dicho Miquel es un poco el resumen de todo esto. Y nosotros pensamos, la gente aquí, los mayores, que son los que más vienen, esos se van a emocionar, porque han vivido las vaquillas, han corrido por delante, se han montado en el tranvía. La foto esa del último tranvía que hubo. Y a mí me han explicado en casa que, sobre todo los chavalitos, se subían en lo que llamaban el tope e iban gratis. Claro, y por eso todavía se dice este coche va hasta los topes, el autobús, pero es que viene de ese tranvía, que tenía los topes, y si veis la foto, va la gente subida, agarrada a los topes. Bueno, pues es un poquitín toda esa experiencia, esas vivencias que tenemos y que las hemos vivido. Vosotros, por ejemplo, ya no habéis conocido los entierros por la calle, pero es que salían de cada portal. Entonces, la verdad es que aquí hemos tenido un problema, que aquí hay 40, 50 fotos y hay que elegir. El siglo XX ha sido prolífico en fotografías, o sea, ha habido muchísimas, es el siglo de la imagen. Y entonces, ¿cómo eliges? Entonces, cuando yo cogía un entierro de estos, digo, joder, qué precioso, 5, 6, 7 fotos desde casa hasta el cementerio. Pero luego al final dice, tienes que coger una, más no, porque entonces dejo fuera las procesiones religiosas. Hombre, es que vosotras no habéis conocido esas cosas. Pero mi ama siempre se preguntaba qué pasó con los pasos. La del borriquito, me decía en casa. ¿Qué pasó con los pasos de las procesiones de Semana Santa? Siempre se preguntaba. Pues, pero eso es un poco la añoranza. ¿Y por qué se tiró esto? ¿Y quién es el culpable de que desapareciera esto? El ayuntamiento tuvo posibilidad de quedarse con ello, tenía una opción de compra y iba a ser. Y luego, pues mira, el Colegio del Carmen, pues mira, ahí en eso como estaba.
El Colegio Santa María, veis una foto preciosa del Palacio de Dueñas. Al final dice, ¿y por qué? Pues porque había problemas de tráfico y hay que tirar este edificio, porque el otro, el colegio se nos queda pequeño y lo tiramos, dejamos un trocito de fachada. Pero bueno, aquí recogemos un poco pensando, mira, tu madre seguramente, porque hemos querido empezar en el cuadernillo con una especie de homenaje a las mujeres, que no salen aquí, bueno, no salís en casi nada, ¿no? Pero habría que hacerlo, habría que dedicar una exposición a la mujer portugaluja. Y veis estas fotos, las mujeres todas hacían costura y cosas de estas, y estas fotos son preciosas. Menos mal que no viví en esa época. Los grupos de teatro femeninos y tal, allí se ve un grupo también de mujeres en el teatro que es preciosa, del teatrillo, ¿no? Porque el teatrillo tampoco lo habéis conocido, pero habéis oído hablar del teatrillo. Sí. Y luego cuando hablamos de la vida de las mujeres, pues es que Portugalete, Santurce eran sardineras, pero aquí tenemos cantidad, también teníamos ahí un muelle y descargaban el pescado, o las sardineras, o como veis, bueno, las mujeres están reflejadas en todo. Entonces, la exposición hemos intentado rememorar un poco todas esas cosas, aparte del paisaje general, porque el paisaje también se ve en muchas imágenes de estas generales. Dices, hombre, mira cómo estaba. Y nos acordamos de que de aquí donde estábamos había unos caminillos que bajábamos al Muelle Viejo, ¿no? O sea, todas esas cosas, buscar un poco el recuerdo de... Es una exposición para todas las edades, para los más mayores que van a recordar edificios perdidos, para los de nuestra edad que digamos que estamos a caballo, algunos hemos visto como puede ser el Cinemar o el IDECINE Ideal que te decía antes, otros nos los han contado en casa, y luego para las nuevas generaciones que vean cómo era hace un siglo Portugalete. Es muy didáctico, efectivamente. O sea, si es que cuando yo, bueno, la verdad es que te sientes un poco mayor con vosotros, dice, pero el tranvía, me decía Ana, que el tranvía pasaba por Portugalete para llegar a Santurce. Los de Santurce creen que hacía un bypass y llegaba a Santurce. No, hombre, el tranvía de Bilbao a Santurce venía a Portugalete y ya que estaba aquí en la noble villa, pues seguía allí para dar la vuelta. Pero la gente solo se hablaba de las vías para arriba, de las vías para abajo. Efectivamente, la zona noble era de las vías para abajo, pero de las vías del tranvía. Perdona, yo soy del Ojillo. La zona noble, vamos a... tampoco es eso, ¿eh? Pero bueno, esto sirve un poquitín para recordar esa vida portugaluja durante el siglo pasado, que el siglo pasado, todos hemos nacido en el siglo pasado, ¿eh? O sea... Menos los millennials y la generación Z. Bueno, también, no, digo, estaba mirando los que estamos aquí, sí.